nuestras Biblias en Deuteronomio, capítulo 10. Deuteronomio 10, y vamos a leer los versículos 16 a 18. Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Vamos a orar antes de estudiar esta porción o partir de esta porción para el tema, el estudio que el Señor quiere que en esta noche nosotros oigamos y querramos practicar. Por favor. Te bendecimos, oh Dios. Te damos gracias por tu infinita misericordia. Oramos para que tu Espíritu haga en nosotros esa extraña obra de hacer nuestros corazones palpitar y latir al ritmo de tu corazón, de hacer nuestros corazones latir con pasión y vehemencia por tu palabra. Oramos para que sea tu Espíritu abriendo nuestro entendimiento, desentenebrizando nuestro entendimiento, iluminando nuestro entendimiento y nuestro ser, para que tu palabra penetre y dé fruto al 100%. Y que sea esta tu palabra, Señor, cumpliendo el propósito para el cual hoy es proclamada. Que tu palabra fluya, corra y sea prosperada, y en el nombre de Jesús transforme nuestras vidas. Amén. 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 En estos versículos, Moisés está hablando al pueblo de Israel y les está diciendo uno de los consejos, una de las advertencias de mucho valor que el Señor quería que como pueblo ellos recibieran. Si usted mira el versículo 16, Dios llama al pueblo a circuncidar su corazón, a quitar el sucio de su corazón, a hacer un corte radical en sus corazones, de forma que ellos pudieran, según dice allí, circuncidad vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Está diciéndole Dios al pueblo, por medio de esta instrucción, que era necesario que cada uno de ellos entendiera la necesidad de mantener un corazón sensible, no endurecido, y eso era solamente el resultado de mantenerse al mismo tiempo pidiendo a Dios que cortara, que sacara, que limpiara, que expulsara lo que era, según aquí dice, la suciedad del corazón. En el versículo 17, Moisés atestigua, da crédito de lo que significa, cuáles son los atributos de Dios, la grandeza de Dios, el poder de Dios. Habla de que Dios es Señor de señores, que es Dios de dioses, que es grande, temible y poderoso. Y aquí viene el tema que hoy estaremos estudiando. Dios que no hace acepción de personas. Dios que no hace diferencias entre una persona y otra. Y quiero que por favor, hermanos, prestemos mucha atención a esto, porque durante varias semanas el Señor ha estado hablándome de la necesidad de que nosotros continuamente absorbamos, internalicemos, creamos que nuestro corazón necesita ser transformado, cambiado, que necesita ser circuncidado, que continuamente debemos venir a Dios para que Él haga esa operación y coloque nuestros corazones de forma agradable delante de Él. Ahora, aquí dice, Dios no hace acepción de personas. La palabra acepción de personas es la preferencia que se muestra o se puede mostrar de forma arbitraria a algunas personas dentro del grupo de otras personas. La raíz griega de la palabra acepción
tiene dos, se desprende de dos palabras. Una es rostro y otra es recibir. Y eso quiere decir literalmente que una persona hace acepción porque ve, se deja impresionar por el rostro de otra persona y por lo que puede recibir de esa persona. En la palabra de Dios, varias veces Dios dice, muchas veces Dios dice, Él mismo lo declara, o sus siervos, aquellos a los cuales Él puso, Él implantó su palabra, reiteradamente dice que Él no hace acepción de personas. Dice que hace justicia al desvalido, que socorre al huérfano y a la viuda, lo mismo que aquel que tiene mucho. Dice la palabra de Dios que muestra su amor, como leímos ahí en Deuteronomio, muestra su amor al extranjero, al igual que aquellas personas que pertenecían al pueblo de Israel. Dios no limita su amor por cuestiones culturales o nacionales o de estatus religioso, político, social. Dios simplemente ama porque esa es su naturaleza. La palabra de Dios dice que tanto al gobernante como al ciudadano, el Señor cuando tuvo que hacer una amonestación, tuvo que decir algo, tuvo que llamar la atención, lo hizo al de estatus superior como al que no tenía ninguno. Si ustedes, y vamos a ver algunos leprosos, si ustedes ven la palabra de Dios, cuando Dios tuvo que llamarle la atención al engreído Nabucodonosor, altivo, soberbio, cruel, dice la palabra que le advirtió que si él no cambiaba de actitud, él sería depuesto de una forma muy vergonzosa. Cuando el Señor tuvo que llamarle la atención a Elí por la forma tan displicente, descuidada, desobediente con que trataba la educación de sus hijos, el Señor le llamó la atención fuertemente, aunque era su sumo sacerdote. Cuando Dios tuvo que llamar la atención a las personas como Jeremías o profetas como Jeremías, que en un momento de duda empezaron a creer que Dios no era firme en su palabra, que Dios se había retirado de su vida, que Dios lo había llamado y dejado solo en ese llamamiento. El Señor le dijo claramente, Jeremías, si tú sacas lo precioso de lo vil y si tú no te conviertes al mundo, no absorbes, no te adaptas a las formas del mundo, a las conductas del mundo, a los preceptos del mundo, sino que tú haces que ellos se conviertan a ti, entonces yo seré tu portavoz, entonces yo haré de ti lo que he dicho. Dios siempre va a llamarnos, va a alertarnos, va a hablarnos y siempre va a tratarnos de igual manera. Dios no hace acepción de personas. Cuando el leproso que estaba entre los 10, entre los 9 judíos, se acercó al Señor, el Señor lo sanó. Él recibió la misma sanidad que recibieron los otros 9 siendo judíos. Siempre el Señor va a tratarnos de igual forma, como Cristo enseñó. El sol del Señor, de Dios, Él lo envía para los buenos y los malos. Él envía su lluvia para los justos y los injustos. Dios nos trata igual porque Él nos creó y Él nos hizo a su imagen y semejanza, aun cuando esa imagen esté torcida, dañada y sea, totalmente disfuncional en este tiempo. Sin embargo, cuando nosotros vemos la palabra de Dios con detenimiento, nos damos cuenta que algunas personas realmente fueron rechazadas por Dios y otras fueron aceptadas. Y usted en este momento puede decir, pero ¿cómo es que hasta ahora tú estás diciendo que Dios no hace acepción de personas, citando su palabra, y de repente dices que Dios en su palabra ha aceptado y ha rechazado personas? Efectivamente, no le voy a dar la respuesta de inmediato, sino que vamos a pasar por varios ejemplos de la Biblia y vamos a ir tomando la información para nosotros mismos llegar a la conclusión de por qué Dios a algunos los rechazó y a otros los aceptó. Porque al final de todo esto que vamos a decir, lo más importante es que Dios quiere enseñarnos que nosotros podemos ser personas agradables o desagradables delante de Él. Que podemos ser personas a las que Él acepte y personas a las que Él no acepte. Y que depende de nosotros, simplemente de nosotros, a cuál de los dos grupos nosotros pertenezcamos. Así que le pido por favor que vayamos al primer ejemplo. Y el primer ejemplo lo encontramos en Génesis capítulo 4.
En el capítulo 4, versículos del 3 al 5, la palabra de Dios dice, nos relata, y por razones de tiempo no voy a tomar todo lo que dice acerca de Caín en este momento, solamente vamos a leer 3 versículos. Allí el Señor nos habla de 2 personas, 2 hermanos. Nosotros vamos a ver en diferentes escenarios lo que ocurre con estas personas, para que, por favor, amigos y hermanos, en esta noche, cada uno de nosotros vaya haciendo un relato personal, vaya tomando estos datos y formándose un perfil de aquello que Dios quiere que tú y yo sepamos en cuanto a nosotros y la manera en que Dios nos mira, en la manera en que Dios sí somos agradables o no somos agradables a Él. Leemos el primer pasaje, Génesis 4, 3 a 5. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Dice la palabra que al correr el tiempo, estos 2 hijos que la palabra de Dios menciona como los hijos de Adán, los primeros, dice allí que Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra, y también Abel por su parte lo hizo y trajo los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Pero cuando nosotros leemos esto, es necesario que miremos el orden en que el Señor nos lo enseña. Y allí dice que el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado. ¿Qué es lo que significa que Dios miró con agrado y que Dios no miró con agrado? Cuando la palabra de Dios dice que miró Dios con agrado, está diciendo que le fue agradable, que Dios sintió agrado ante aquello que se presentó o la persona que se presentó. Dios lo aceptó. Eso es lo que quiere decir Dios mira con agrado. Ahora, si dice Dios no miró con agrado, está diciendo entonces que a la persona o aquello que la persona presentó ante Dios no fue aceptado, no fue agradable a Dios. Dios lo rechazó, Dios no lo recibió. Inmediatamente, lo segundo a considerar es, ¿a quién miró o qué miró Dios? Quiero que usted ponga sus ojos en este versículo. Y allí la palabra de Dios dice, miró Dios con agrado a Abel. Miró la persona. Y luego dice, miró a Caín. Dios miró la persona. Dios no miró primero la ofrenda. Dios no miró primero lo que le llevaron, lo que le entregaron. Dios miró primero la persona. Y eso quiere decir entonces que como resultado de lo que Dios vio, entonces Dios aceptó la ofrenda o no aceptó la ofrenda. Le fue agradable la persona y le fue agradable la ofrenda que dio la persona. Le fue desagradable la persona y entonces le fue desagradable la ofrenda que dio la persona. Dios no mira primero la ofrenda, sino que primero mira al ofrendante. Primero Dios mira la persona. Para Dios lo valioso es la persona. No lo que tú y yo le podamos dar, sino lo que Él ve en nosotros. Dios califica nuestra condición personal y a partir de ahí entonces Dios va a decir si le agrada o no lo que tú y yo le damos. Para que nosotros veamos quién era y cómo eran, vamos a ir por favor a Hebreos capítulo 11 y entonces allí vamos a leer el versículo 4. Y allí nos describe un poco, nos da datos acerca de Abel. Y luego vamos a ver también en la palabra de Dios datos acerca de Caín. ¿Por qué? Porque nosotros, por nuestra condición, continuamente dudamos de las decisiones de Dios. Dudamos de lo que Dios nos dice que hace. Y es necesario, hermanos,
Es sumamente importante que todos nosotros comprendamos que cuando Dios nos enseña algo en su palabra, es porque Él quiere que esto que está enseñando cale, tenga raíz en nuestro interior. Nosotros lo percibamos, lo entendamos, lo valoremos. Y dependiendo de todo eso, entonces Dios trabajará con su palabra en nuestro interior para que nosotros podamos ser transformados, cambiados. Esto que dice allí en Hebreos 11:4, dice: por la fe Abel ofreció un mejor sacrificio que Caín, por lo cual Dios dio testimonio de que era justo. ¿Qué es lo que la palabra de Dios está diciendo? Que Abel conocía a Dios y creía en su palabra. Abel le daba importancia a lo que Dios decía y Abel conocía a Dios. Abel creía a Dios y creía en Dios. Por lo tanto, para creer de esa manera, el vínculo que Dios nos da se llama fe. No se puede creerle a Dios ni creer en Dios si nosotros no tenemos fe, porque la fe es lo que nos permite aceptar quién es Dios, cómo es Dios, lo que Él hace o deje de hacer. La fe es lo que nos permite depositar en Dios nuestra confianza, esperar en Él. Por eso dice, escuche, la fe le permitió vivir de manera justa, porque al creerle a Dios quiso hacer la voluntad de Dios y por lo tanto vivió en rectitud. Una persona justa delante de Dios es una persona que camina como Dios quiere. Abel, por cuanto hacía lo que a Dios le agradaba, era justo ante los ojos de Dios. Por lo tanto, cuando Dios vio a Abel y su ofrenda, le agradó a Abel porque Abel vivía como un justo delante de Dios. La Biblia dice: el justo vivirá por las obras, por la fe. Ese es un versículo que usted tiene que sabérselo, pero espontáneamente. El justo vivirá por la fe, por la acción continua, la expresión continua, la manifestación continua de que se le cree a Dios, veamos lo que veamos, entendamos o no entendamos, nosotros ponemos nuestra fe en Dios, nosotros le creemos a Dios. La fe no es un acto emocional, la fe es un acto totalmente convencido, es una determinación. Queremos creerle al que nos salvó, queremos creerle al que nos creó, queremos creer su palabra, queremos hacer su palabra. No se trata de si Dios me complace o no, de si Dios hace caso a mis oraciones o no, de si Dios me da o no me da. Se trata de que Dios merece, es digno de mi confianza, porque sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Al único a quien podemos creerle es a Dios. Este hombre sabía eso. Así era Abel. Por eso cuando Dios ve a Abel y su ofrenda, Él mira al hombre, la persona, la calidad de su interior. Ahora vamos a ver quién es Caín. Y busque por ahí, por favor, 1 Juan, capítulo 3, versículo 12. 1 Juan 3, 12. Y dice así la palabra de Dios: no como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano buenas. Así que de un lado Dios me dice cómo es Caín y cómo es Abel del otro lado. Y si usted va haciendo el cuadro, si usted va formando el perfil de lo que la palabra de Dios nos está diciendo, el Señor nos está entregando información para que sepamos cómo es que Dios actúa. Dios está interesado en que usted y yo sepamos cómo Él actúa, cómo Él es. Dios no quiere que usted y yo seamos un pueblo que desconoce quién es Dios. Dios no quiere que usted diga: yo soy hijo de Dios, y no sepa cómo es su Padre. Dios quiere que usted sepa cómo es Él. Por lo tanto está diciendo: aquí está Caín, miren quién era Caín. Y aquí está Abel, miren cómo era Abel. Fíjense de Caín lo que dice la palabra. En primer lugar nos dice a quién Caín le pertenecía. Ahí dice: Caín le pertenecía al
maligno. Escúcheme, por favor. En algún momento, Caín decidió hacer las obras del maligno. Cristo nos dice que el maligno es soberbio, altivo, iracundo, es engañoso, es mentiroso, es homicida. Hay tantas cosas que la palabra dice acerca del maligno. Ahora dice allí, Caín era de él, le pertenecía al maligno. Caín le había dado su vida al maligno. Y dice también, allí dice, ¿cuál era su comportamiento? Dice, sus obras eran malas. Eso quiere decir conducta, expresión de lo que hay en nuestro interior. Su comportamiento era malo, su conducta era mala, sus acciones eran malas, sus obras eran malas. ¿Por qué? Porque él obedecía a su padre. ¿Y su padre quién era? ¿Ustedes están aquí? Dice además, ¿por qué lo mató? ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál era la motivación de su corazón? Dice ahí, porque las obras de su hermano eran buenas. Y esto significa, por lo que hemos visto que dice Hebreos 11:4 que acabamos de leer, que la fe de Abel le molestaba. Le molestaba que él creyera a Dios y creyera en Dios. Le molestaba que Abel, sus obras, su conducta, su forma de ser, sus pensamientos, sus acciones, todo lo que hacía Abel, le molestaba. Por lo tanto, hermanos, cuando usted y yo entendemos esto, ¿cuál es la primera conclusión a la que llegamos? ¿Por qué Dios mira a Caín y su ofrenda, pero al mirar a Caín no le agrada a Caín? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De dónde vienen las maldades? Dice el Señor. Apúntalo ahí, Vamos haciendo un cuadro, vamos a hacer una suma. Primer cuadro, primer escenario. Dios rechaza a una persona por la condición de su corazón. Ejemplo número 2. Nos vamos a una familia ahora. Y en esta familia hay 2 hermanos. Uno se llama Esaú y otro se llama Jacob. Y en Génesis 25, 29 a 34, que no lo vamos a leer completo, la palabra de Dios dice que llega Esaú a la casa, a la tienda donde está su hermano Jacob. Ellos 2, creo que todos lo recordamos, pero en caso de que alguno no lo sepa, permítame decirlo, eran mellizos. Nacieron el mismo día. Y dice la palabra que cuando salió Esaú, la partera vio que la manito de Jacob, así se iba a llamar luego, tenía agarrado el calcañar de su hermano. Pero mientras tanto, mientras ocurría el embarazo, su madre se desespera un día, su madre era Rebeca y su padre Isaac, porque se siente tan mala y algo tan difícil dentro de ella en ese embarazo, una lucha interna, una molestia interna, que ella le pregunta a Dios qué es lo que pasa, y Dios le dice, y con esto quiero que usted se quede, el mayor servirá al menor. No han nacido, pero ya Dios está diciendo lo que va a pasar con esas vidas. El mayor quiere decir el que saliera primero, iba a ser servidor del menor. Ahora, pasó el tiempo, crecieron, eran 2 hombres ya. Y dice la palabra que llega Esaú, que era un hombre a quien le gustaba la cacería, le gustaban las emociones altas, le gustaba que la adrenalina estuviera todo el tiempo brotando en él. Era un hombre con unas características muy específicas, no las vamos a leer todas, pero le invito a que usted las lea porque va a formar un perfil todavía mucho mayor. Este hombre llega cansado, viene cansado porque ha estado cazando en el campo. Y su hermano acaba de hacer un potaje, a Jacob le gustaba el arte culinario. Y entonces él llega con hambre y cansado y le dice, véndeme, te ruego que me des un poco de eso que has hecho, de ese guisado. Pues estoy agotado. Y entonces hay una dinámica que no vamos a entrar ahora, muy importante, una dinámica fraterna. Jacob le dice, véndeme primero tu primogenitura.
Y entonces Esaú le dice, me estoy muriendo. Yo necesito comer porque estoy agotado. Ahora mismo, ¿de qué me sirve la primogenitura? Dame el potaje. Y le dice Jacob, júramelo. Se conocían bastante bien. Le digo que hay una dinámica ahí muy interesante que no vamos a tomar esta noche. Y entonces dice que él, Esaú, se lo juró y le vendió su primogenitura. En el versículo 4 dice, y comió, bebió, se levantó y se fue. Escuche lo que dice la palabra. Así menospreció Esaú la primogenitura. ¿Qué significa primogenitura para nosotros que estamos de este lado? Era el privilegio que tenía el hijo mayor en medio de sus hermanos, un lugar de preferencia. Además era una persona de autoridad. Cuando el padre no estaba, era la persona que tenía autoridad sobre los hermanos y sobre la familia. Y en tercer lugar, era la persona que iba a recibir la mayor herencia cuando el padre no estuviera. Todos los hermanos tenían cierta clase de envidia hacia ese hermano mayor, el que fuera, en la familia que fuera en la antigüedad, porque ese hermano tenía todos los privilegios. Ahora dice la palabra que esto era precioso a los ojos de Dios, el primogénito. No vamos tampoco a tocar todo lo que la Biblia enseña acerca del primogénito, pero para Dios el primogénito tiene un valor especial. Ahora fíjese bien. Dice que este hombre tomó lo que le dio su hermano, cambió rápidamente todo y nos enseña algo de Esaú. Quiero que usted busque Hebreos 12:16. Y entonces veremos en detalle la persona espiritual que era Esaú. Hebreos 12:16 y 17, por favor. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Aquí dice que no haya entre ustedes, y está hablando a la iglesia en este caso, y al hablar a la iglesia toma este ejemplo, toma un ejemplo de la antigüedad que acabamos nosotros de ver en Génesis. Y entonces dice lo siguiente, que no haya entre ustedes ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida. Entonces dice en el 17, porque ustedes saben bien que después que quiso la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. ¿Y qué está diciendo aquí? Que un poco más tarde, cuando el padre bendijo a Jacob, entonces Esaú gritó, dice la Biblia que lloró a voz en cuello, diciéndole a su padre, Padre, bendíceme, bendíceme. Pero mire cómo Dios interpreta esto. Dios dice, buscó la bendición, pero no buscó el arrepentimiento. Esos dos artículos son básicos. Buscó la bendición. Muchos de nosotros queremos siempre tener la bendición de Dios, el privilegio de ser bendecidos. El Señor me dé, el Señor me bendiga, el Señor me exalte, el Señor me haga. Pero no buscamos no buscamos el tener con Dios continuamente. Un postrarnos, un humillarnos, un buscar su rostro, un permitirle que Él circuncide el corazón, que Él limpie el corazón, que Él saque la maleza de nuestro corazón. La palabra de Dios dice claramente que este muchacho quiso el privilegio, pero no quiso el compromiso. Ahora mire lo que dice, ¿qué es la palabra profana? La palabra profano quiere decir quien se opone a lo que es santo o a Dios que es santo. Una persona profana no tiene ninguna afinidad con Dios. A una persona profana no le interesa a Dios ni su santidad. Una persona profana, aun cuando diga que ama a Dios o que sigue a Dios, es una persona que en su corazón desprecia las cosas de Dios. Quizás en esta noche hay profanos en este lugar. Quizás cualquiera de nosotros, aún diciendo que somos cristianos, tomamos en juego lo que Dios dice. Estamos en este lugar, pero no nos interesa. Venimos porque nos trajeron, los que son adolescentes. Y ayer les hablé el domingo y vuelvo hoy con la carga contra ustedes. Carga de amor, llamamiento de amor.
O adultos que estamos aquí pero no estamos gozosos de estar en la presencia de Dios. No tomamos en serio la santidad, la bendición de lo que es acercarse a Dios y su casa, porque nuestro corazón rechaza allá adentro lo que es Dios, quién es Dios y su santidad. Allí estaba Esaú. Y dice Dios que era, dice la Biblia en Hebreos, era profano. Pero además tenía los valores invertidos. Él no valoraba el privilegio de ser el primogénito. Además era una persona que vivía la inmediatez nada más. Yo tengo hambre ahora, ¿para qué yo quiero primogenitura? Yo necesito comer ahora. Es el tipo de personas que solo busca aquello que lo sacia en el momento en que tiene necesidad. No posterga. No evalúa las consecuencias. Mucha gente como Esaú vive en la tierra. Muchas parejas viven la inmediatez, el placer ahora sin medir las consecuencias. Muchos adolescentes, muchos jóvenes, un poco de placer y una vida de locura. Dios dice que este muchacho era así y era impulsivo, hacía cosas simplemente porque las quería, marcaba su impulsividad, su deseo, su pasión, su necesidad de ser satisfecho. Dice además que no se arrepintió. Es cometer una y otra vez el pecado, equivocarnos una y otra vez y no arrepentirnos. Escúcheme bien, hermanos. Entre los hombres podemos fingir que hemos arrepentido, nos hemos arrepentido. Pero a Dios no lo podemos engañar. Dios sí sabe quién se arrepiente de verdad y quién no se arrepiente, aunque diga que se arrepiente. Porque la palabra de Dios dice que el arrepentimiento produce frutos de arrepentimiento. Nadie puede decir yo me arrepentí pero no cambio, me sigo igualito. O doy una fachada, un perfil de que sí cambié pero sigo siendo la misma persona en mi interior. Solo estoy esperando un momentito para mostrar quién soy. Una oportunidad para abrazar, arrancar. No, la palabra de Dios dice que Dios sabe lo que tú y yo somos. Y si de verdad nos hemos arrepentido, el resultado del arrepentimiento traerá un cambio en nuestro comportamiento genuino, transparente, sincero, constante. Y nos hará ver la necesidad que tenemos de estar cerca de Dios siempre para evitar volver a lo mismo. No es arrepentirse para salir del paso, para quitarnos la culpa. Es arrepentimiento que nos hace entender nuestra incompetencia y nuestra necesidad de vivir aferrados a Dios. La persona que pasa por el dolor del pecado, el dolor del arrepentimiento, ese arrepentimiento que trae a Dios, sabe que debe tener cuidado. Y entonces empieza a alejarse de aquello que lo atrae. Este no era el caso de este hombre. Ahora yo vuelvo a preguntarle. Si alguien no se arrepiente, la palabra enseña que la falta de arrepentimiento endurece. Y el endurecimiento forma un ciclo alienante. Volvemos a repetir. Y no nos arrepentimos porque estamos endurecidos. Estamos endurecidos, menos arrepentimiento. ¿Qué dice la palabra? ¿Dónde radica la dureza? Ejemplo número 2. A ver, hermanos, el número 1. ¿Dónde estaba el problema de Caín? ¿Dónde está el problema de Esaú? ¿Entiende por qué dice y entonces fue rechazado? ¿Lo entendemos? Vamos al ejemplo número 3. David y Saúl. 1 Samuel 13:14. Dice que el profeta fue a visitar a Saúl luego de que Dios le dijo que este hombre se había desviado, se había alejado de Dios, había echado atrás la palabra de Dios. Yo quiero que leamos el versículo 14. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo.
por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Por cuanto tú no has guardado lo que el Señor te ordenó, el Señor ha buscado a un hombre conforme a su corazón. Quiero que leamos el capítulo 15, versículos 11 y 28. Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. ¿Qué dice aquí? Que el Señor envía un mensaje al rey que antes él había elegido, y por favor, no lo leímos, pero ahí está en la palabra. Un hombre que antes de empezar su reinado, la palabra de Dios dice que Dios le cambió el corazón y lo llenó de su espíritu. Dios lo llamó, Dios lo eligió, lo llamó, lo capacitó, pero dice cambió su corazón. Cuando este hombre empezó a ser un rey, tenía un corazón cambiado. Dios había tocado su vida. Dios le había dado lo que necesitaba, las herramientas internas que necesitaba para afrontar ese cargo. Ahora, ¿qué es lo que dice aquí? Aquí la palabra de Dios dice que pasado el tiempo, este hombre dejó de seguir a Dios. El hombre que empezó siendo obediente terminó siendo un desobediente. El hombre que antes temía, tenía reverencia ante Dios, ahora no tenía reverencia. El hombre que antes se sabía él mismo muy poca cosa, ahora era un hombre orgulloso, capaz de erigirse un monumento a sí mismo. El hombre se había enfatuado y en ese trayecto el hombre se había llenado de cosas puntuales que Dios nos enseña en su palabra. Escuche bien, hermanos. El hombre se había llenado de envidia, de celos, de un deseo insaciable de asesinar a David. El hombre que se había convertido cruel y que terminó siendo un terror para el pueblo. Hasta Samuel dice en un momento, cuando Dios le habla de ir a ungir a David, dice: si Saúl lo sabe, me matará. Un hombre que ya no tenía respeto por Dios ni lo que Dios hacía. En ese punto, Dios le dice: Samuel, dile que él ha dejado de seguirme y que he buscado un prójimo, escuche la frase, mejor que él, un prójimo mejor que Saúl. Pero a nosotros completar la idea, en el capítulo 15 acabamos de leer que Dios dijo en el versículo 28, hoy el Señor ha arrancado de ti el reino de Israel, lo ha dado a un prójimo tuyo que es mejor que tú. ¿Qué quiere decir en el vocabulario de Dios un prójimo mejor que tú? Quiere decir una persona, si tú no obedeces, ¿qué quiere decir entonces? Una persona obediente. Si tú eres orgulloso, ¿qué quiere decir un prójimo mejor que tú? Uno humilde. Si Dios dice, eres un hombre altivo, ¿qué quiere decir entonces un prójimo mejor que tú? Una persona humilde. Dios está buscando lo contrario de quién era, de lo que se había convertido Saúl. Hermanos, lo quiero decir de nuevo, de un corazón capacitado por Dios, limpiado por Dios, llenado por Dios de su espíritu. El hombre había terminado con un corazón cambiado, negado a seguir a Dios, endurecido en su corazón, soberbio, iracundo y todas las cosas que fueron degradando su calidad espiritual hasta terminar en una persona rechazada por Dios. ¿Qué es lo que el Señor miraba en David? Yo quiero que busque el capítulo 16, versículo 7. Y cuando Samuel fue, y sabemos esta porción, la mayoría, pero vamos a leerla de nuevo, cuando Samuel fue a ungir a David, fue a sacar a David, a poner sobre David la preparación que Dios estaba haciendo en ese momento para los fines futuros. Samuel miró algo y Dios lo corrigió. Ahora, dentro de ese versículo, de esa declaración de Dios tan grande, tan inmensa, tan eterna, nosotros encontramos el punto clave. Versículo 7 dice: Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Jehová mira el corazón.
Cuando Dios desechó a Caín, cuando desechó a Esaú, cuando desechó a Saúl, ¿qué había mirado Dios? Su corazón, sus corazones. Y Dios sigue haciendo lo mismo. En vista de eso, necesitamos en este momento irnos a una porción específica, porque tú y yo tenemos corazones. ¿O hay aquí alguna persona que no tenga corazón? A veces usamos la frase no tiene corazón cuando vemos la dureza o la insensibilidad de una persona, la crueldad de una persona. Pero Dios nos hizo su imagen y semejanza, puso en nosotros la parte interior. Tú eres materia más espíritu. Y ahí dentro, en el alma, está el centro de las emociones. Eso que se llama corazón está en el alma. Y en el alma está el centro de aquello que llamamos mente, nuestros pensamientos, los procesos, el sentido de evaluación. Todo eso está en ese interior. Ahora bien, si el Señor dice que Él no ve lo que vemos nosotros, porque Él no hace acepción de personas, de individuos, entonces, ¿qué ve Dios? Dice, Él mira el corazón. Así que la diferencia entre un prójimo y otro prójimo delante de Dios es la calidad de sus corazones. Cuando no le hacemos caso a Dios, estamos trabajando nuestras vidas en la misma dirección que Caín, que Esaú y que Saúl. Es lo mismo, hermanos. Poco a poco se va quitando lo que es el sentido de reverencia y poniéndolo detrás porque nos interesan más nuestros proyectos y planes que los de Dios. Ahora, ¿dónde termina eso? Que Dios rechaza la vida, Dios rechaza a la persona. Aunque tú y yo somos criaturas de Él termina rechazándonos. Hermanos, yo no quisiera esta noche que Dios nos rechazara a ninguno. Pero como somos inconscientes de nuestra condición, quiero que hablemos de esto. Jeremías, capítulo 17, versículos 9 y 10, dice el Señor, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Versículo 10 dice, yo el Señor escudriño el corazón y pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos conforme a sus obras. Lo voy a leer de nuevo. Vamos a leer esos dos versículos de nuevo. Ponga su atención en esto que el Señor está diciendo. El Señor dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, pero además de engañoso es perverso. E inmediatamente Dios dice, ¿quién lo conocerá? Para responder de inmediato, yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, conforme a sus obras. Vea por favor lo que quiere decir la palabra engañoso. Engañoso quiere decir que tiene la facultad de hacernos creer que aquello que tenemos delante y estamos viendo es así como lo vemos, cuando no es así. El corazón tiene la capacidad de hacernos creer la mentira como si fuera verdad. El corazón tiene la capacidad de hacernos percibir que lo que aparenta es cuando realmente no es. El corazón puede torcer, es un deformador de las apariencias, es un seductor, nos arrastra de lo que es la verdad hacia la mentira. Y escucha, hermanos, eso no lo tenemos afuera, lo tenemos adentro. Por lo cual está diciendo el Señor que cuando el pecado tocó nuestras vidas, nuestro corazón se torció y nos engaña a nosotros mismos. Tiene la capacidad de entontecernos, de obnubilarnos, de quitarnos el discernimiento, de hacernos creer que aquello es bueno cuando realmente no lo es. Palabras similares, finge el corazón.
Palabra similar, el corazón disfraza la realidad, desfigura la realidad. Eso lo tenemos usted y yo. Pero el Señor dice además perverso. Con esa sola cosa era suficiente, pero Él añade más. Y Él dice perverso. ¿Qué es perverso? Corrompido, malo, que cambia continuamente hacia el mal. El Señor dice engañoso más que todas las cosas, así que el corazón es incomparable. Nuestro interior no puede ser comparado con otra clase de engaño o cualquier otra cosa que nos engañe. El corazón le gana a todo, pero además es perverso. Maquina cosas malas, hace cosas malas, imprime apariencias incorrectas en nuestro interior. El corazón nos autoengaña. Lo interesante es que, hermanos, nosotros vivimos diciendo, yo hago decisiones conforme a mis corazonadas. Yo me guío por mi corazón. Lo que la gente llama el sexto sentido, eso que el corazón como que te da una lucecita para tú hacer. Hermanos, estamos en fracaso. Porque si nos llevamos de nuestro corazón, el Señor dice que el corazón nos está engañando. Tomó la decisión incorrecta, aprendí el sentimiento incorrecto, pienso de manera incorrecta, estoy actuando de manera incorrecta porque mi corazón me engaña. Dios me está diciendo, no te lleves de tu corazón, no le hagas caso a tu corazón, no le creas a tu corazón es engañoso. Y lo peor es cuando decimos, yo tengo un corazón tan noble. Es tan puro mi corazón, yo soy tan bueno, tan buena. Esta noche el Señor nos dice que no somos buenos. No hay ningún bueno, dice el Señor. Partiendo de ahí. No estamos caminando en la verdad si nos estamos guiando de nuestro corazón. El corazón necesita ser gobernado por el Espíritu Santo. El corazón necesita ser dirigido hacia el bien. El corazón necesita ser lavado continuamente. Hermanos, no nos llevemos de nuestro corazón. ¿Cuántas parejas se casaron llevándose de su corazón? Y hermanos, llegaron de la luna de miel. No es que tienen 10 años. Llegaron de la luna de miel diciendo, yo creo que yo me equivoqué. Pues claro que te equivocaste porque te llevaste de tu corazón. No le entregaste a Dios esa relación. No le pediste a Dios que te dijera si esa era la persona. Simplemente te dejaste llevar de tu corazón. Jóvenes, escuchen al Señor. No debemos decidir por lo que nuestro corazón nos diga. La palabra de Dios dice que Dios es mayor que nuestro corazón. A Él tenemos que referirnos para evitar nuestros fracasos, nuestras heridas, nuestros sinsabores, nuestros tormentos y pruebas innecesarias que Dios tiene que traernos para purificar el corazón y sacar la maleza que ahí está. Hace unos años el Señor nos dijo que en el cristiano era necesario que continuamente el corazón estuviera pasando por un proceso de purificación porque se volvía a contaminar. O cualquiera de nosotros puede pensar, no, yo oré la semana pasada y todo está bien conmigo. Mire, mi hermano, por ahí adentro hay unos buitres. Por ahí adentro nosotros tenemos unas cosas que producen bueno, mire, es feo lo que pasa. Por eso Cristo dice en Marcos 7, de dentro del corazón salen. Hermanos, y nos engañamos tanto que a veces creemos que estamos sirviendo a Dios de corazón. Sin ese corazón estar limpiado por el Espíritu de Dios. Fuego necesitan nuestras vidas. Fuego para sacar Dios las impurezas, las escorias. Que salga, que Dios ponga su Espíritu para que salga aquello que no es. Y nosotros se lo entreguemos al Señor y Él puede hacer en nosotros su voluntad. Sabiendo que Dios nos dice esto. Que el corazón es engañoso más que todas las cosas, deformador. ¿Cómo está nuestro corazón? Ahora, en este momento, a la luz de esta enseñanza. Al mirarnos ante Dios,
al exponernos delante de Él, sabiendo que Él nos está mirando. Él mira el corazón, Él lo escudriña. ¿Nos aceptará el Señor esta noche o nos rechazará? ¿Le seremos aceptos o le seremos desagradables? ¿Aceptará nuestra ofrenda o rechazará nuestra ofrenda? ¿Cuál es la condición tuya? ¿Cuál es la mía? Yo sé la mía. ¿Cuál es la tuya? Puedes decir en este momento, sé que Dios me acepta. ¿Cuáles son nuestras motivaciones? Motivación es aquello que nos empuja a hacer, a decir, a pensar. ¿Cuáles son nuestras motivaciones? ¿Cuáles son nuestros pensamientos más profundos? ¿Cuáles son nuestros sentimientos? ¿Cuáles son nuestras metas? ¿Qué perseguimos? ¿Por qué dijimos a esta persona esto? ¿Qué era lo que queríamos provocar en la persona? David decía, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. La necesidad de un corazón nuevo quiere decir el que tengo no sirve. El que tengo me ha engañado, el que tengo está torcido, el que tengo está contaminado. Yo creía, pero no. A la luz de mi vida, de mi conducta, me doy cuenta que mi corazón está sucio, que está corrompido, que se ha torcido, que se ha desviado, que me desfigura la realidad, que me autoengaña. Necesito un corazón limpio. Necesito un corazón nuevo. Necesito un corazón transformado. ¿Es así? ¿Es así que oramos? ¿Es así que le pedimos al Señor todos los días, cámbiame, cámbiame, cámbiame? Ayúdame a no decir lo que no viene de ti. Enséñame a ser guiado, guiada por el Espíritu Santo. Purifica mis pensamientos. Te entrego, Señor, mi corazón. Decía, y aquí está el antídoto. Aquí está el antídoto, hermanos. Aquí está la medicina para que el corazón sea cambiado. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando tú y yo tenemos la palabra de Dios dentro, no guardada en el cajón más profundo del alma, cuando esa palabra es vida, nos deleitamos en pensar en ella. La meditamos día y noche. La traemos una y otra vez. Esa palabra nos impide pecar contra Dios. Esa palabra permite que el corazón se mantenga limpio. Y cuando a veces nos desviamos, desoyendo la palabra de Dios, esa misma palabra surge en nosotros y dice, arrepiéntete. Ven a los pies del Señor, entrégale tu problema, tu necesidad, tu pecado, tu iniquidad. No te endurezcas, ven, humíllate. Y corremos a la presencia del Señor para que Él de nuevo traiga limpieza y pureza a nuestras vidas. Hermanos, un corazón limpio, el Señor quiere de ti y de mí. Amigo que has venido por primera vez, segunda vez, tercera, no sé cuántas veces, el Señor quiere de ti y de mí un corazón limpio. Eso quiere decir hay que empezar a deponer.
Hay que empezar a decir, Señor, aquí está esta emoción, este sentimiento, este pensamiento que es incorrecto, inadecuado, quítamelo, arráncamelo. Y si tú dices, es que se lo entrego y vuelvo otra vez, vuelve y entrégaselo. Y si vuelvo otra vez, entrégaselo otra vez. En un momento Dios rompe la esclavitud. En un momento Dios quita ese candado. En un momento Dios desarraiga el pensamiento. En un momento Dios te libera. Dios trae cosas nuevas. No es perder la batalla en la segunda o el tercer enfrentamiento. Es continuamente decir, Señor, te necesito. Cambia mi ira, cambia mi lengua corrompida, cambia mis pensamientos incorrectos, cambia mis celos, cambia mi fornicación, cambia todo lo que tengo que te desagrada. Cambia mi manera de servirte, que no es como tú quieres. Cámbiame. Solo así tú y yo seremos agradables a Dios. Y creo que no hay nada más dulce, no hay, que saber que somos agradables a Dios.